Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todo nuestro auditorio. El día de hoy, pues, tenemos el coloquium con la charla Tendencias en el estudio de los materiales de Dirac. Nuestros invitados son el doctor Daniel Ortiz Campa y el doctor Eric Díaz Bautista. Les recordamos a todos que nos pueden dejar cualquier comentario o duda o pregunta hacia los doctores de la charla en la sección de comentarios de Facebook. Y también los invitamos a que pues compartan este video para que pueda llegar a más personas. Voy a platicarles un poquito antes sobre los doctores. Por una parte, el doctor Daniel Ortiz Campa cuenta con la licenciatura en Física y Tecnología Avanzada y doctorado en Ciencias en la especialidad de Física en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es candidato a investigador nacional y se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Por otra parte, el doctor Eric Díaz Bautista obtuvo su doctorado en física por el Instituto Politécnico Nacional, realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Valladolid, España, y actualmente está incorporado a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del IPN, en donde realiza labores de docencia e investigación en el área de la física teórica. También ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, así como impartido seminarios, coloquios y pláticas de divulgación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Y pues bueno, bienvenidos, doctores. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Y bueno, como han indicado, pues nosotros venimos el día de hoy a presentarles la línea de investigación que nosotros realizamos aquí en el Politécnico, en la unidad de Pachuca. Y bueno, básicamente hablaremos desde el enfoque de la física matemática, de la física teórica, sobre algunas tendencias en el estudio de los materiales de Dirac. Bueno, pues a nombre de doctor Daniel Ortiz y de mí mismo, pues agradezco nuevamente la invitación y bueno, pues vamos a comenzar. Bien, esta plática pues la hemos organizado de la siguiente manera. Inicialmente comenzaremos dando una introducción rapidísima acerca de qué son los materiales de Dirac, algunas características generales, con la finalidad de, digamos, dar el trasfondo físico de lo que nosotros realizamos. Y posteriormente la plática se ha dividido en dos partes. Una primera parte en la cual hablaremos de lo que se conoce como transporte electrónico y una segunda parte sobre lo que se conoce como el formalismo de la mecánica cuántica supersimétrica, para finalizar con un resumen sobre esta charla. Bueno, pues sobre los materiales de Dirac bidimensionales. Bueno, el primer material que incluso aparece en la literatura refiriéndonos a este tipo de materiales es el grafeno. El grafeno es un material que posee muchas características interesantes a nivel de aplicaciones tecnológicas. Por ejemplo, puede ser deformado hasta un 20%, que eso es en comparación con otros materiales, pues representa un gran valor. También es altamente transparente, y con lo cual pues tiene unas propiedades ópticas importantes. Y hablando de propiedades electrónicas, pues también tiene características de ser altamente conductor de la electricidad a temperatura ambiente. Es decir, muestra, digamos, aspectos de superconductividad a temperatura ambiente, contrario a muchos materiales que necesitan ser enfriados para poder observar esas características. En el esquema o en el dibujo del lado derecho se muestra una caricatura de cómo luce este material. Básicamente está conformado por átomos de carbono, los cuales están colocados en una forma de red de panal de abeja. Y este material, pues básicamente tiene el grosor de esos átomos. Por lo tanto, pues se considera bidimensional, solamente tiene dos dimensiones. La importancia de este material es que con él se pueden obtener alótropos igualmente de carbono, como por ejemplo, si se van apilando una tras otras estas placas, como en el esquema de la derecha, tenemos el grafito. Por otro lado, también estas placas se pueden enrollar para obtener nanotubos de carbono o incluso enroscar como en forma de pelotas de fútbol para obtener los llamados fullerenos. Entonces, bueno, todos estos materiales a base de carbono, pues representan importantes aplicaciones tecnológicas hacia el futuro. Y bueno, en particular, todo inicia con el grafeno, como mencionaba hace un momento,
Y bueno, dado las propiedades que tiene tanto electrónicas, mecánicas y ópticas, pues se busca poder modificar esas propiedades para poderlas aplicar en, por ejemplo, tecnologías de transistores, recubrimientos, por ejemplo, puede ser en celulares o algunos otros dispositivos. Y bueno, una manera de poder comenzar a manipular esas propiedades, pues surgió a partir de aplicar deformaciones mecánicas a este material. Es decir, se tiene una placa de grafeno y se le aplican esfuerzos de tensión o de compresión con la finalidad de modificar algunas de sus propiedades. Y bueno, resulta que de forma mecánica, al aplicar estas deformaciones, eh, las propiedades adquieren una característica de anisotropía. Eso quiere decir que dependiendo de en qué dirección uno realiza alguna medición, va a tener un cierto comportamiento de los portadores de carga en este material. Eso es algo realmente importante, pero bueno, también abrió la puerta para preguntarse si habría algunos otros materiales que pudieran presentar esta característica de tener anisotropía, pero de manera, digamos, natural. Entonces, el grafeno deformado, pues dio paso a lo que ahora es una amplia gama de materiales de Dirac anisótropos. Actualmente, tanto de manera teórica, modelos, así como de manera experimental que se hayan obtenido, algunos materiales, pues se tienen elementos a base de sílice, de germanio, perdón. Por ejemplo, tenemos el siliceno, germaneno, borofeno, que a nivel de estructura de red, como se le llama, pues es muy diferente a la estructura simplificada que muestra el grafeno. Esta figurita que les mostraba hace un momento, donde se tiene este arreglo de panal de abeja. En comparación, estos materiales presentan pues una estructura, digamos, más elaborada, y eso pues repercute en que sus propiedades sean, en comparación con el grafeno, pues un tanto diferentes, y también abre la puerta a poder utilizarlos para otras aplicaciones que tal vez por el momento con el grafeno pues no se han logrado. Y bueno, justamente con todo ese preámbulo que les he comentado, es que el trabajo de investigación, el proyecto que nosotros tenemos y que hemos estado desarrollando durante, en particular en mi caso, desde mis estudios de posgrado, pues es que venimos también a presentar esta primera parte que se refiere al transporte electrónico. Bueno, eh, la mecánica cuántica pues, es una rama de la física en la cual pues, eh, se tiene una naturaleza probabilística, a diferencia de lo que se conoce como la mecánica clásica. Digamos que en nuestro día a día nosotros nos desarrollamos, ¿no? Convivimos con la mecánica clásica. Sin embargo, a niveles muy pequeños, a niveles subatómicos, pues las cosas van cambiando. Y entonces aparece un fenómeno muy característico del aspecto cuántico de la naturaleza. Entonces, en el esquema del lado izquierdo, se muestra ejemplificado lo que sucede con una partícula clásica. Pensemos en una pelota que es lanzada contra una pared. Y lo que nosotros sabemos que va a suceder en cualquier momento de nuestra vida diaria al hacer esta actividad es lanzamos la pelotita y la pelotita va a rebotar. Entonces, la pelota jamás la vamos a encontrar del lado opuesto de la pared que se ha colocado enfrente de ella. Sin embargo, lo que sucede en la naturaleza cuántica con las partículas es que hablamos ya de probabilidades. Entonces, existe una probabilidad ahora no nula, es decir, diferente de cero, de que encontremos a la partícula del otro lado de esa barrera. Eso no va a suceder solamente con una partícula. Lo que sucede es que necesitamos repetir este fenómeno un cierto número de veces, por ejemplo, por decir un número, 100 veces, y de esas 100 veces, un 10% encontraremos que la partícula se ha logrado ubicar del otro lado de la barrera. Este fenómeno se conoce como efecto túnel y pues ha sido utilizado en algunos dispositivos electrónicos que pues, actualmente utilizamos, como por ejemplo los teléfonos celulares. Bueno, pero ¿qué sucede en estos materiales de Dirac anisótropos? Bueno, ocurre un fenómeno
que se llama tunelamiento de Klein, en el cual, pues, resulta que esta probabilidad de que la partícula se encuentre del otro lado de la barrera, pues está fuertemente influenciada por el tamaño de la pared, vamos a llamarlo así, de la pared que se ha colocado enfrente de ella, así como de la altura. Sin embargo, por la propia naturaleza de los electrones o portadores de carga en estos materiales, resulta que cuando los electrones inciden sobre esta pared, sobre esta barrera, de manera directa, es decir, haciendo 0 grados con respecto a la barrera, se tiene una transmisión perfecta, es decir, una probabilidad de encontrarlo o de que atraviese esta barrera del 100%. Y esto, pues, a nivel tecnológico, pues, representa un problema, porque, pues, para la tecnología actual nosotros necesitamos, por ejemplo, para la base de la computación, tener ceros y unos, ¿no? Los ceros es cuando no pasa una corriente eléctrica por alguna sección de algún elemento electrónico, y un 1 cuando sí pasa. Entonces, si en estos materiales, ¿no? Siempre se tiene una transmisión, pues siempre vamos a tener el 1, ¿no? En esta base binaria. Entonces, pues se tiene que diseñar de alguna manera, algún método para ir controlando esta característica del tunelamiento. Y bueno, eso ha dado lugar a investigaciones recientes o propuestas en las que se han considerado una secuencia de barreras de potencial, ¿no? De colocar una tras otra paredes que permitan, pues, de alguna manera poder controlar la transmisión de las partículas de un lado de la barrera hacia el otro extremo de este conjunto de barreras. Entonces, bueno, en el esquema superior les muestro a modo muy, muy simplificado lo que estaría ocurriendo. Del lado izquierdo se tendría la partícula, el electrón, llegando al sistema de barreras, comenzaría a atravesar una tras otra hasta emerger del lado derecho. Y bueno, entonces la idea es que modulando la altura de estas barreras, el ancho, la separación entre ellas, se pudiera modificar la transmisión de la partícula y con ello, pues, poder tener un mejor control sobre ella, ¿no? Bueno, y en ese sentido, pues, han sido los últimos trabajos que hemos realizado en colaboración con colegas, por ejemplo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la cual, y también el Instituto de Física de la UNAM, y en el cual, bueno, pues hemos encontrado a modo de dibujo, ¿no? Lo que les muestro en esta diapositiva. Aquí, bueno, pues para no entrar en muchos detalles, les comento. Este es un diagrama en el que estamos representando esa transmisión que les comentaba hace un momento, ¿no? Este parámetro que nos dice qué tan probable es que el electrón que llega de un lado de la barrera pueda atravesarla. Aquí en el esquema del lado izquierdo, pues tenemos, esto está modelando el caso en que se tiene el grafeno sin deformar, sin aplicarle ningún estiramiento. El color rojo en la figura representa transmisión cero, es decir, no ha pasado nada, no se ha transmitido nada. Y los tonos azules o morados representan el valor de 1. Entonces ahí tenemos una probabilidad del 100%. Entonces, como se puede observar, hay una cierta simetría respecto a un eje horizontal justo a la mitad de la figura, lo cual nos dice que para ese caso, cuando la partícula incide con 0 grados respecto a la barrera, pues siempre se va a transmitir. Pero si se eligen distintos ángulos con los cuales la partícula llega a la barrera y con distintos valores de energía, entonces tendremos diferentes valores para esta transmisión. Y eso, pues, entonces ya abre la puerta a que, pues, variando o cambiando estos elementos de energía o de ángulo, poder tener un control sobre la transmisión de estas partículas. Y del lado derecho se muestra un esquema, pero ahora cuando el grafeno se ha deformado. Y como se puede ver, pues existe un cambio notable respecto a la primera figura, ¿no? Entonces, eso ya nos habla de que si el material se deforma de alguna manera, ¿no? Con algún valor de deformación y a un ángulo específico, la transmisión ya no va a ocurrir del mismo modo que aparecía, por ejemplo, en la figura de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, esto ya nos habla de poder controlar las propiedades electrónicas
de estos, en particular del grafeno, mediante deformaciones mecánicas. Pero no solamente eso, sino que también en trabajos recientes, pues hemos, digamos, comenzado a variar la separación entre las barreras, ¿no? Empezar a jugar con este valor, con este parámetro, también comenzar a variar en el ancho de las barreras. Y bueno, lo hacemos de una manera un poco, vamos a decirlo así, no tan arbitraria, sino siguiendo ciertos patrones para, bueno, de ahí tratar de ligar ese comportamiento de los patrones de las barreras o separación entre ellas con la transmisión del electrón, ¿no? Bueno, entonces aquí en estas 4 imágenes les muestro unos ejemplos de qué tipos de separación o de anchuras hemos estado implementando en nuestros modelos para de ahí después hacer los cálculos necesarios para conocer para cada uno de ellos cómo es la transmisión del electrón a través de ese conjunto de barreras. Entonces, solamente para fines de ejemplos, pues les muestro estos dos esquemas. Aquí nosotros hemos elegido un ángulo muy específico que que en esta ecuación significa una separación y una anchura específica para las barreras. Entonces, bueno, si comparamos estas figuras con las anteriores, permítanme cambiar rápidamente, podemos notar que sí hay un cambio, ¿no? Y entonces, y estas dos figuras que aquí les estoy mostrando, difieren de las anteriores en el hecho de cambiar la separación entre dos barreras consecutivas, así como el ancho de cada una de ellas. En el caso de la figura de la izquierda, nuevamente tenemos grafeno sin deformar, y en la figura de la derecha, grafeno deformado. Entonces, bueno, en estos dos esquemas estamos combinando dos cosas, la deformación del material y la separación y la anchura de las barreras. Entonces, bueno, como podemos ver, aquí hay un comportamiento distinto, aparecen más regiones en donde no hay transmisión, es decir, valor cero. Algunas líneas de tonos azules se delimitan un poco más, entonces, bueno, aquí el modelo sugiere entonces que para valores de ángulo y de energía del electrón que llega a la barrera, el electrón incidente, pues podemos comenzar a jugar con la modificación en la transmitancia. Bueno, en ese sentido, como un proyecto hacia futuro, en el cual, bueno, de hecho, un estudiante de licenciatura, pues, está comenzando a trabajar, consistirá en cambiar las configuraciones de estas barreras. Por ejemplo, en este caso, la naturaleza de estas barreras hasta ese momento ha sido mediante, digamos, campos electrostáticos, pero nuestra intención ahora es qué pasa si ahora los que generan estas barreras son campos magnéticos. Y entonces también comenzar tal vez a implementar este modelo que hemos obtenido a otros materiales. Les decía, esto es para el grafeno deformado, pero existe una amplia gama de materiales que de manera natural presentan anisotropías. Y entonces, pues una pregunta interesante es, bueno, ¿qué podría pasar en estos materiales si se les pone una configuración similar a estas barreras y pues se empiezan a jugar con algunos de los parámetros que hemos incluido aquí, como les decía, el ángulo de incidencia o la energía del electrón que incide. Y bueno, esto es básicamente la primera parte de esta charla. Bueno, para la segunda parte de esta charla vamos a platicar un poquito sobre lo que es la mecánica cuántica supersimétrica, y para ello, como el doctor Eric comentaba hace un momento, cuando uno habla de mecánica cuántica y de mecánica clásica, tiene que entender que hay fenómenos que no se ven en el día a día, fenómenos que solamente se producen a una escala muy pequeña. Y una de las características principales de la mecánica cuántica es algo que se conoce como cuantización. ¿A qué hace referencia la cuantización? Bueno, a que existen ciertas cantidades físicas que pueden tomar valores específicos o solamente toman valores específicos. A estos valores se les dice valores discretos, y ejemplos hay muchos, como la energía, como el momento angular, como la carga, etc.
aquí hay una pequeña imagen que espero que sirva para entender esta noción de cuantización, donde tenemos a una persona caminando hacia arriba, primero sobre una escalera y luego sobre una rampa. La parte donde tenemos al sujeto caminando sobre la escalera representaría este concepto de cuantización. ¿Por qué? Porque él no puede avanzar, al querer subir, él no puede avanzar como se le dé la gana, sino solamente sobre los escalones que le permiten pues, el ascenso. Eso sería la cuantización, estos valores específicos. Sin embargo, la persona que está del lado derecho puede avanzar y dar los pasos del tamaño que él quiera. Eso sería más asociado al mundo clásico. En el mundo clásico, los fenómenos que vemos, normalmente no hay restricciones sobre las energías que una partícula puede tener, o sobre la velocidad, o sobre el momento angular, o el momento lineal. Pero en mecánica cuántica, sí existen este tipo de restricciones. Ok. En general, en mecánica cuántica, cuando los físicos hablamos de resolver un problema, uno de las formas más comunes de hacerlo está asociado al hecho de resolver una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué es una ecuación diferencial? Bueno, creo que en preparatoria nos enseñan este concepto de la derivada y nos dan funciones y aprendemos a hacer derivadas. Bueno, cuando se habla de una ecuación diferencial de segundo orden, básicamente es que se tiene una ecuación que involucra la segunda derivada de una función. Eso es, a grosso modo, lo que representaría una ecuación diferencial de segundo orden. Y aunque uno diga, ok, pues es algo sencillo porque me lo enseñan desde prepa, pues resulta que no es tan sencillo como parece. En realidad, este es un problema que pues a los físicos nos da mucho dolor de cabeza desde que somos estudiantes, y después uno se da cuenta que son pocos los sistemas que se pueden resolver por este método de manera sencilla. Y uno de ellos es este ejemplo que se muestra aquí, que corresponde al oscilador armónico, que es como un caballito de batallas en la física. ¿Qué es un oscilador armónico? Pues básicamente lo podemos representar por este esquema, donde tenemos un resorte y una masa colgando. Eso es un oscilador armónico. Clásicamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros perturbamos creo que todos han jugado con un resorte, si nosotros jalamos el resorte o lo comprimimos, y en el momento en que lo soltamos, pues este comienza a oscilar tratando de regresar a una posición de equilibrio. Esto es, esta animación que están viendo, pues representa eso, un oscilador armónico. ¿Y por qué es tan importante este sistema en la física? Bueno, aquí tenemos otra animación, de nuevo, donde les decía, si uno jala el resorte con la masa, pues este trata de regresar a una cierta posición de equilibrio. Bueno, este sistema se puede representar por un potencial de la forma x cuadrada, un medio de k por x cuadrada, donde esa k es una constante de restitución del resorte. Este sistema es muy, muy importante en física porque resulta que hay muchos sistemas físicos que aparentemente tienen una naturaleza diferente, pero que en ciertas aproximaciones siempre se pueden ver como un oscilador armónico. Y es por eso que resulta fundamental en la física. Un ejemplo del uso de este sistema es el que se puede ver en la animación que tenemos en la parte superior derecha, donde tenemos lo que parecen dos pelotitas. Esas dos pelotitas están unidas por un resorte, entonces también representan un oscilador armónico, pero resulta que estas dos pelotitas podrían representar un sistema de una molécula diatómica, o en la parte de abajo donde tenemos de nuevo varias pelotitas unidas por resortes, también tenemos osciladores armónicos, y puede ser un sistema de varias partículas donde la interacción entre ellas se puede modelar, no es que estén unidas físicamente por un resorte, pero se puede entender de esa forma, porque el potencial que representa esa interacción es cuadrático, y es por ello que se puede entender como si fuera un oscilador armónico y gráficamente representarse como tener a las pelotitas unidas por distintos resortes. Sin embargo, en este sistema, tal como les decía, la formulación
clásica, lo que nosotros entendemos por el oscilador armónico clásico, pues es un poquito diferente a la parte cuántica. Clásicamente, nosotros podemos jalar el resorte hasta un cierto punto y lo soltamos. Y ese resorte pues va a tener una cierta energía, pero en principio, en el mundo clásico, puede tener la energía que se le dé la gana, en principio. Sin embargo, cuando uno se pasa al mundo cuántico, el oscilador armónico tiene una característica muy particular, que los niveles de energía están cuantizados. En el esquema de la parte izquierda, en este esquema de aquí, podemos ver el potencial del oscilador armónico. Como les decía, es un potencial cuadrático y, pues, como sabemos, tiene que tener una forma parabólica. Sin embargo, las líneas horizontales representan los posibles valores de la energía de este sistema. Cuando se realiza una medición y uno quiere calcular la energía, uno podría esperar que la energía valga raíz de 2, por ejemplo. Pero resulta que no, que al repetir muchas veces el experimento, los únicos valores que uno encuentra son 1 medio, 3 medios, 5 medios, y estos valores están representados por las líneas horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Que el oscilador armónico cuántico tiene niveles de energía cuantizados, discretos, no pueden tomar cualquier valor. Ok, bueno, espero que esta parte se haya entendido. Ahora vamos a entrar un poquito a lo que es la mecánica cuántica supersimétrica y voy a explicar qué relevancia toma en los trabajos que nosotros estamos realizando. Como no quiero entrar mucho en tecnicismos, pues no voy a poner tantas ecuaciones en esta parte, no hay tantas ecuaciones. La idea principal de la mecánica cuántica supersimétrica es generar nuevos sistemas solubles a partir de uno conocido. Como les decía, en mecánica cuántica supersimétrica, resolver un sistema, pues muchas veces está asociado a poder resolver una ecuación diferencial de segundo orden, una ecuación que involucra segundas derivadas. Pero no es tan sencillo y en general son pocos los sistemas que los físicos sabemos resolver de manera exacta con ese método. Sin embargo, la mecánica cuántica supersimétrica es un método que pues llegó a cambiar esta idea de que ya todo lo que se podía resolver ya estaba ahí, cuando por ahí de los 80s se dieron cuenta que no, que en realidad uno podía generar nuevos sistemas que no se conocían a través de esta técnica. La idea está representada en el esquema de la parte izquierda, donde uno parte de un sistema conocido. Vamos a llamarlo H0. Es un sistema cuántico con ciertas características. Y de nuevo, este sistema tiene energías cuantizadas. Son esos valores que se ven con E0, E1, etc. Entonces, el sistema H0 tiene niveles de energía cuantizados. De alguna forma, nosotros somos capaces de resolverlo. Ese es el requisito inicial. Y conocemos, pues, todo sobre este sistema. Sabemos describirlo, sabemos cómo son sus energías, etc. Y a partir de ese sistema se construye uno nuevo, el que está en la parte izquierda, como H1, y resulta que este nuevo sistema es completamente diferente al sistema original, pero tiene una característica muy particular, que básicamente tiene los mismos niveles de energía, también están cuantizados, pero puede tener un sistema adicional, que es el último escaloncito, el último cuadrito en azul. Y uno se pregunta, bueno, ok, pero ¿y eso qué me implica? Bueno, si observamos la gráfica que tenemos en la parte derecha, esa gráfica de ahí nos da dos potenciales. El primer potencial, el de la línea negra continua, representa el oscilador armónico del que estuvimos hablando hace un momento. Es un potencial cuadrático. Y ese es un sistema que los físicos pues ya sabemos resolver perfectamente y sabemos describirlo incluso clásicamente. Pero ¿qué pasa con la línea punteada en azul? Bueno, la línea punteada en azul se construye a partir de las soluciones del oscilador armónico, a partir de conocer al H0 como el oscilador armónico, y es obvio que ya no es un oscilador armónico, esa ya no es una función cuadrática porque no es una parábola. Entonces, por derecho propio, es un nuevo sistema. Sin embargo, somos capaces de describirlo únicamente conociendo el sistema original, que era el oscilador armónico. Y eso es algo
de verdad sumamente importante en física el poder construir estos nuevos sistemas, el poder conocer, no solamente construirlos, sino conocer las soluciones a partir de uno previo. Ok. El doctor Eric, al inicio de la charla, pues les comentó que nosotros trabajamos con materiales de Dirac que presentan anisotropía. Y bueno, en general en estos materiales uno puede preguntarse qué pasa cuando los portadores de carga, cuando este material yo lo pongo en una región donde tengo un campo magnético y un campo eléctrico. Al ser partículas cargadas se deben de ver afectadas o debe haber algún efecto al tener este tipo de campos. Pues resulta que el efecto inmediato de colocar el material dentro de estos campos, pues es tener estos niveles cuantizados. Y en general estos niveles se les conoce como niveles de Landau. Y bajo ciertas condiciones, no es un tratamiento completamente general, pero bajo ciertas condiciones de los campos, bajo ciertas configuraciones de este arreglo de estos materiales 2D, como podría ser el grafeno, los grafenos, etcétera, el sistema se puede resolver con técnicas propias de la mecánica cuántica supersimétrica. Es decir, yo puedo utilizar un sistema que ya conozco y a partir de eso resolver algunas configuraciones que involucran a materiales de Dirac 2D y campos tanto eléctrico como magnético. Bueno, ya para llegar a la parte final de esta charla, otra de las líneas que estamos trabajando nosotros relacionadas con estos materiales de Dirac son los estados coherentes. ¿Qué es un estado coherente? Bueno, como les habíamos mencionado, hay una gran diferencia entre mecánica clásica y mecánica cuántica. Sin embargo, resulta que hay unos estados que se conocen como estados coherentes y que tienen unas características muy particulares. Se dice que son los estados más clásicos dentro de mecánica cuántica. ¿Qué significa esto? Como ya les comentamos, hay muchas diferencias entre un sistema cuántico y un sistema clásico. El propio oscilador tiene diferencias, como lo que les comentaba sobre la energía. Clásicamente puede tener cualquier energía. Cuánticamente los niveles están cuantizados, son discretos, son valores específicos. Sin embargo, estos estados coherentes tienen una característica particular que es que reproducen el comportamiento clásico de algún modo. Entonces, son muy importantes en mecánica cuántica, este tipo de estados, y nosotros los estamos tratando de utilizar para describir a estos materiales 2D. Originalmente estos estados surgieron precisamente con el oscilador armónico y lograban reproducir ciertas cantidades que se obtienen a partir de esos estados, lograban reproducir el comportamiento clásico. Es por eso que en muchas otras áreas de la física se ha motivado el uso de estados coherentes y particularmente nosotros con los materiales 2D también estamos tratando de hacerlo, de construir estos estados coherentes y ver cómo se comportan. En estas gráficas que están aquí, se les muestra algo que se conoce como densidad de probabilidad. Como le decíamos, el mundo cuántico es de una naturaleza probabilística y lo que se tiene básicamente es un estado coherente que va cambiando en el tiempo, pero algo muy padre de estos estados es que no cambian de forma. La densidad de probabilidad no cambia de forma, simplemente va cambiando la posición donde se va alcanzando el máximo, pero pueden ver que como va cambiando el tiempo, esta ondita que tenemos en el recuadro izquierdo, lo único que va haciendo es cambiar de posición, digamos, pero no cambia su forma. Y eso también es, pues, muy valioso. Bueno, aquí tenemos otras animaciones de estos estados coherentes en función de, bueno, específicamente para los materiales 2D que estamos trabajando nosotros. Estos estados coherentes pues dependen de muchos parámetros y uno de ellos pues es la intensidad del campo eléctrico que se está aplicando. Aquí vemos en estas animaciones cómo estos estados van cambiando dependiendo de estos valores. Y bueno,
a grosso modo eso sería todo lo que vamos a platicar el día de hoy. El resumen de esta plática es el siguiente. Bueno, estos modelos que les hemos presentado, estos modelos que hemos presentado son propiamente de materia condensada. El doctor Eric actualmente está trabajando en estos coeficientes de transmisión para el grafeno deformado. Son deformaciones mecánicas que se aplican a este esquema del panal de abeja, donde básicamente lo que se hace es cambiar las distancias que hay entre los átomos en estos hexágonos. Puede ser una deformación, digamos, parejita, donde lo único que se hace es estirar en una dirección, o pueden ser deformaciones completamente arbitrarias. También bueno, nosotros actualmente estamos trabajando en modelos que involucran a materiales de Dirac 2D con presencia de campos eléctricos y magnéticos, pero estamos tratando de resolverlos utilizando la mecánica cuántica supersimétrica. Quiero aclarar que no es el único método que existe para encontrar las soluciones a este sistema, pero sí es un método que nos simplifica mucho precisamente por la parte que explicaba, ya que al tener pues un sistema conocido, pues yo puedo construir muchísimas cosas, pero no es la única forma de atacar o no es la única herramienta matemática que se tiene para describir a estos materiales. Y, bueno, una parte que está en progreso, pues es el formalismo de estados coherentes aplicado a estos materiales. Actualmente eso es en lo que nos encontramos trabajando. Y bueno, ya básicamente para ir concluyendo, quisiera aquí agregar, bueno, citar a los estudiantes que actualmente están trabajando con nosotros en desarrollar algunas actividades encaminadas a estas dos partes que les comentamos el día de hoy, la parte de transporte electrónico y la parte de mecánica cuántica supersimétrica. Algunos de ellos están próximos a iniciar sus trabajos de tesis, ya sea de licenciatura o de maestría. Algunos de ellos, por su parte, están realizando su servicio social o estancias cortas de investigación, en los cuales, pues bueno, la idea es que ellos vayan, como parte de su formación, irse encaminando en el desarrollo de investigación. Y bueno, pues aquí les mostramos algunas de las referencias usuales que si alguien está interesado en ahondar un poco más en lo que hemos platicado, pues puede consultarlas, o bien al principio de la charla aparecían nuestros correos electrónicos, así que también podrían comunicarse directamente con cualquiera de nosotros. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por su presentación y por la información. Y pues bueno, de nueva cuenta invitamos a todo nuestro auditorio que nos está viendo por Facebook, que nos puede dejar cualquier duda, pregunta que tengan hacia los doctores en la sección de comentarios. ¿De qué manera podríamos o ustedes incluyen a cualquiera que se quiera unir a este proyecto? ¿Es posible que reciban a más gente? Bueno, pues si bien el trabajo de investigación podemos considerarlo como abierto a quien quiera que esté interesado, digamos que el fuerte del trabajo sí requiere que los interesados pues tengan una orientación física, o sea, que estén cursando la licenciatura de física, y también que ya hayan cursado algunas materias que, pues, para poder describir de mejor manera lo que nosotros estamos realizando, pues, sería indispensable. Entiéndase esto, en carreras de física, pues, que hayan cursado materias de ecuaciones diferenciales, mecánica cuántica. Entonces, si alguien está interesado en el área de física, principalmente, pues, es bienvenido a unirse y a participar en algunas de las actividades que, pues, están relacionadas con lo que nosotros hemos venido aquí desarrollando desde hace algunos meses. Pero bueno, de cualquier manera, a nivel también divulgativo, pues cualquier persona que quiera, digamos, informarse acerca de algunos detalles, pues también
es bienvenido en ese sentido a preguntar, ¿no? Al final, pues lo que nosotros estamos desarrollando, pues buscamos que no solamente se quede dentro de la comunidad científica, sino que, digamos, la sociedad en general, el público en general, pues pueda tener nociones muy básicas o fundamentales de que nosotros estamos realizando. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, ya nos llegó una pregunta en redes sociales y nos dicen que muy interesante la plática. Nos preguntan, ¿cuál sería la aplicabilidad más inmediata de sus investigaciones? Bueno, lo que nosotros estamos realizando está dentro de lo que se conoce como la ciencia básica. Entonces, si bien la física es un área experimental, bueno, nosotros hemos venido desarrollando algunos modelos teóricos que pues dependen mucho de los aspectos tecnológicos, de la accesibilidad que se tiene, sí, de los aspectos tecnológicos que se pudieran tener actualmente para poder reproducir esto que nosotros estamos desarrollando aquí. Por ejemplo, hablando del transporte electrónico de esta primera parte, pues se requeriría tener alguna configuración en el laboratorio que permitiera de manera directa en el experimento poder diseñar esos potenciales. Entonces, pues podemos pensar en principio que lo que nosotros estamos desarrollando, pues nos gustaría que fuese aplicable a nivel experimental, pero a veces ocurre que puede presentar a mediano o incluso hasta largo plazo, ¿no? Ese es un detalle, pero como menciono, mucho depende de la situación tecnológica que se esté presentando en ese momento para que estos modelos que nosotros estamos estudiando y proponiendo, pues se puedan llevar a cabo realmente en laboratorio. Ok, muchísimas gracias. Y pues bueno, este método ¿ocupa demasiados recursos o cuál es la cantidad de recursos que ocupa para aplicarse? Es decir, ustedes necesitan pues un gran laboratorio. No. Pues realmente no, digamos, mucho de lo que nosotros hacemos es básicamente tomar papel y lápiz para poder desarrollar lo que nosotros hacemos. Obviamente algunos análisis como las gráficas y demás, pues sí requieren el uso de software científico, ¿no? Para graficar algunos resultados, pero digamos que gran parte del trabajo requiere nuestra dedicación entera en el sentido de ponernos una tarde o incluso todo un día a ponernos a realizar cálculos. Entonces, en ese sentido, pues no requerimos como tal o no estamos limitados también en el acceso a algún tipo de instrumentación de laboratorio. Así que, digamos, básicamente la materia prima es nuestra mente y nuestro tiempo, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por el momento, pues y de nuestra parte ya sería todo. Les agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado la invitación de venir aquí a nombre de la doctora Carmen Cortés López y también de nuestro director general, el doctor Francisco Patiño, que pues nos da este espacio de coloquio, pues para que se den a conocer pues más este tipo de proyectos pues que se realizan en Hidalgo, ¿no? Pues muchas felicidades y pues esperamos tenerlos pronto por aquí. Hasta luego y excelente día a todos.